Y bueno, a nombre justamente del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida en esta sesión, en esta cuarta sesión del Seminario de Formación de Docentes. Nos da mucho gusto saludarlos. Y en esta ocasión tenemos justamente el gusto de poder presentar al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, un extraordinario profesor que nos da mucho gusto poder contar desde luego con él en el CIEM, y que bueno, desde hace ya varias semanas hemos iniciado este espacio de discusión, de reflexión sobre diferentes temáticas en el campo de la educación, y el día de hoy particularmente tendremos el gusto justamente de dialogar sobre la obra de Humberto Maturana, escuchando justamente al doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Pues doctor Ernesto, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y gracias a todas las amigas y amigos que nos acompañan en esta tarde. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto retomar el seminario por diversas actividades del CIEM. Lo tuvimos que suspender pues prácticamente un mes y medio, si mal no ubico. Pero bueno, la idea es retomarlo. La última sesión estuvimos trabajando a Humberto Maturana, pero que, aparte de que quedaron varias ideas ahí pendientes, dado el tiempo que transcurrió, me parece importante retomar el planteamiento y algunas otras ideas que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, para ir como integrando y teniendo una visión. La idea pues es ir teniendo una visión más integral, más holística, precisamente de la educación, del fenómeno educativo, principalmente el fenómeno educativo escolar, lo que implica en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, pero también lo que implica la perspectiva filosófico-social de la educación. ¿Para qué se educa? ¿Cuál es la necesidad, su importancia? Porque dentro de ello viene varios de los tópicos que hemos venido comentando, uno sobre la diversidad, la otredad, los derechos humanos, pero el otro que me parece muy importante, porque varios de los que participan en el CIEM tienen esa formación base, es la cuestión de la ciencia, la cuestión epistemológica, la cuestión de discurso científico, etcétera, y que tendremos algunas sesiones para discutirlo a profundidad. Y la otra parte es la cuestión estético-artística, que también en su oportunidad podremos desarrollar y trabajar. No sé, voy a subir una presentación, la última presentación que había hecho, para que la retomemos y a partir de ello podamos iniciar. Voy a ser muy breve en las primeras láminas, porque ya algo habíamos comentado, pero sí muy importante que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario a lo largo de la sesión, me puedan interrumpir. No sé si ¿ya ven la presentación? Ya se ve, doctor, ya se puede ver muy bien. Perfecto, está de buena letra y tamaño, ¿verdad? Sí, doctor, muy bien. Aquí ya no me deja ponerla como presentación, pero bueno, no sé por qué, pero bueno. Comprime F5, profesor. No, y perdón. Comprima F5. Comprima F5. Ya. No hizo nada. Bueno, de todos ustedes la ven bien. Voy a incluirla un poquito, aunque no sé si me alcancen a ver a mí o ver la presentación. Añadí algo al subtítulo de la presentación, porque solo había puesto anteriormente biología, psicología, pedagogía y educación. Pero me parece que eso solo podemos situarlo en esta perspectiva integral y holística que mencionaba, es decir, en una perspectiva más de complejidad, la cuestión de entretensiones y articulaciones socioculturales. Porque si bien hoy vamos a ver las cuestiones biológicas y de ahí su conexión a lo psicológico, es evidente que la educación es un fenómeno sociocultural y que nunca debemos de perder esa referencia.
El problema es que en nuestra formación generalmente hemos fragmentado los fenómenos, ¿no? Es una de las críticas del pensamiento complejo a la visión tan especializada de la ciencia, que vamos fragmentando. Entonces pensamos lo educativo sociológicamente o filosóficamente o en términos de política educativa o en términos históricos, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es pensar la educación histórico-sociológica políticamente. Bueno, y lo que implica culturalmente, antropológicamente, psicológicamente. Es decir, tratar de visualizar el fenómeno en esa complejidad de fenómenos, vale la redundancia, que la conforman. Entonces, por eso añadí en el subtítulo de la lámina esta idea entre tensiones y articulaciones socioculturales. Ahora bien, ya había mostrado esta lámina en el sentido precisamente de la conexión entre emociones y razón, porque uno de los puntos que Maturana va a señalar, va a ser muy puntual en ello, es que la razón se asienta en la emocionalidad. Es decir, el funcionamiento de la razón depende fundamentalmente de las emociones. Las emociones son primeras en un orden biológico y evidentemente en un orden evolutivo biológico. ¿Por qué? Porque las emociones constituyen parte fundamental de la persona, en tanto animal, en tanto ser vivo. Entonces la emoción, las emociones, conforman una base que antecede, diríamos, a los procesos racionales, a la razón y a los procesos cognitivos y evidentemente en ese sentido a la conciencia. Entonces, en tanto la anteceden, sientan la base. De tal manera que, dependiendo del estado emocional, es que nosotros podremos llevar a cabo procesos cognitivos, racionales, intelectivos, de mejor o peor manera, diríamos, ¿no? O en mayor o menor medida, porque esa emocionalidad va a estar ahí presente. Y en ese sentido también es que van a dar la pauta a las emociones para los comportamientos subsecuentes en términos de acción humana. Ya habíamos comentado también esta lámina, dice: mi alma es como una orquesta oculta. No sé qué instrumentos tañe o rechinan en mi interior, cuerdas y arpas, timbales y tambores. Solo me reconozco como sinfonía. Esta me parece que es como la idea más clara de lo que la complejidad significa. Es la conjunción de todos los instrumentos, es el paquete entero, diríamos, lo que nos hace seres humanos. Entonces, cuando la persona dice, soy una sinfónica, es que no soy brazos, o cerebro, o estómago, o piernas, o cuerpo y mente. Soy todo eso. Todo eso es lo que le da armonía a mi ser, a mi estar en este mundo. Entonces, desde Piaget y desde mucho antes se habla del equilibrio. El ser humano necesita estar en equilibrio con su medio. Bueno, esa es una perspectiva biológica fundamental. El equilibrio en el sentido biológico no es asimilable a la idea de equilibrio en el sentido emocional, aunque evidentemente es necesario tener un equilibrio biológico para tener un equilibrio emocional. ¿Qué quiero decir? Que el equilibrio en el plano biológico, en el plano de la vida, tiene que ver con el hecho de que entre el medio ambiente y el ser vivo existen un conjunto de articulaciones que posibilitan que ese ser vivo siga viviendo, al mismo tiempo que ese ser vivo retroalimenta al medio ambiente para que ese medio ambiente también viva. Es la idea que hoy los ecologistas, los ambientalistas, pues plantean fuertemente, ¿no? Es decir, si no se mantiene un equilibrio en ello, estamos afectando el medio ambiente. Cuando devastamos un bosque, cuando acabamos con el agua, cuando contaminamos, evidentemente estamos rompiendo el equilibrio biológico. Y eso tendrá repercusiones, tarde que temprano, en el ser vivo o los seres vivos. Lo que sucede es que en la sociedad moderna no nos damos mucha cuenta a veces de todo lo que está sucediendo porque pues en nuestras casas seguimos teniendo agua,
Es decir, tenemos drenaje, tenemos agua potable, seguimos recibiendo alimentos o yéndolos a comprar. Es decir, en una ciudad tan cobijada, ¿no? Resulta ser que sentimos que seguimos en equilibrio, pero en realidad no nos damos cuenta de todo el desequilibrio que una ciudad genera en todo el ambiente que le rodea, o en los ambientes que le nutren, de donde le mandan los alimentos, o donde le mandan el agua, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión del equilibrio biológico pasa desapercibido. Por eso la cuestión de la conciencia ambiental o ecológica a veces es tan difícil de desarrollar, pues porque, insisto, prácticamente no nos damos cuenta del daño que estamos generando. Y como no nos damos cuenta, no toca nuestra emocionalidad. Y por lo tanto, no sentimos la necesidad de actuar. Recordemos que las emociones, así como son la base de la razón, las emociones implican acción. La palabra emoción, ya lo había comentado, viene de emoción, de movimiento. ¿Por qué? Porque así como al surgir la emoción mueve el cuerpo, mueve a ese cuerpo para la acción. Una tarea fundamental del cerebro es mantener la vida. En primer lugar, la vida del ser vivo, del cual es, dijéramos, poseedora esa mente, ese cerebro, pero en el mismo nivel o en el mismo plano de importancia es mantener vivo el medio ambiente en el cual el ser vivo que quiero mantener vivo vive. No sé si me explico, ¿sí? Parece juego de palabras, pero el ser vivo, para poderse mantener vivo, necesita un medio ambiente vivo también, y en esa articulación, entonces, la mente tiene que mantener vivos a ambos. ¿Y a partir de qué lo mantiene vivo? A partir de las acciones. De tal manera que cuando actúa el hombre, está en un sentido biológico reproduciendo el medio ambiente para poderse reproducir él. Ahora bien, decía, en la sociedad moderna hemos roto ese equilibrio y entonces, pero no nos damos cuenta. Entonces resulta que a veces actuamos para mantenernos vivos, pero nuestras acciones están haciendo que el medio ambiente esté muriendo paulatinamente, ¿no? Esto visto en el extremo, por decirlo así, ya en el extremo más trágico del asunto, lo notamos muy claramente cuando vemos que tanto en la ciencia ficción, en las películas de conquistar Marte, conquistar otros planetas, buscar otros planetas, pero también, obviamente, en lo que hace la NASA, es buscar otros planetas para vivir. Lo cual quiere decir que estamos pensando que nos vamos a acabar el planeta y entonces vamos a necesitar traer materias primas de otro, ¿no? Hace poco hubo la noticia de un meteoro que se supone que tiene oro, contiene oro y otros metales que ayudan a la tecnología actual. Y los científicos ya estaban pensando cómo extraer de ese meteoro esos minerales, ¿no? Entonces, eso da cuenta de una perspectiva de cómo pensamos actuar en el mundo, ¿sí? Y tiene que ver, está asociado con una idea de consumo. Bueno, en el plano biológico entonces se requiere mantener el equilibrio y por eso la perspectiva que tiene Maturana es muy interesante porque da la pauta para pensar esas acciones de equilibrio. Ahora bien, si pensamos entonces en términos de armonía, esa armonía supone que el ser humano con sus acciones trascienda ese medio ambiente natural en el cual habita para asegurar la propia subsistencia de las siguientes generaciones. Y para ello es fundamental el proceso educativo, el proceso de aprendizaje, porque tiene que ver con la formación y con la experiencia. Y ya hemos hablado anteriormente también de la experiencia. Recordemos nada más que la experiencia es aquella vivencia que de una o de otra manera nos atraviesa, nos deja una huella, y que hace que nuestro ser vivo se forme, es decir, adquiera forma o adquiera una forma determinada, y a partir de esa forma actúa en el mundo. Es decir, se asume a partir de la experiencia una forma de habitar el mundo.
Hace rato que hablaba del consumo, el consumismo, la sociedad consumista, es una manera de habitar el mundo. Es una manera que pensamos que es adecuada, correcta o propia de esta sociedad y entramos en una órbita de consumo, porque creemos que eso, así es, hay que vivir, ¿no? Cambiar el coche cada año, cambiar de celular cada que aparece el nuevo, cada temporada cambiar el vestuario, en fin, toda una serie de prácticas de consumo. Incluso ustedes observaron durante la pandemia que el consumo vía internet o vía virtual aumentó. Es decir, uno podría pensar, bueno, si no puedo salir, ¿para qué compro? ¿Para qué consumo? Bueno, pues la gente seguía consumiendo, pero ahora con su sana distancia mediante los mecanismos virtuales. Entonces, quiere decir que ya tenemos interiorizada una manera de habitar el mundo que está asociada a ese consumo. Y ese consumo, de una o de otra manera, cuando se lleva al extremo, atenta contra la propia vida. Esa es la lógica que está siguiendo Maturana y por lo cual nos hace pensar en la importancia de la experiencia y en las emociones. Ahora bien, un concepto fundamental para comprender esto es el de conciencia. Y en esto Maturana coincide con los neurofisiólogos, ¿no? Con las neurociencias. Y se dice, la conciencia es la portentosa aptitud que consiste en tener una mente provista de un propietario, de un protagonista para la propia existencia, un sujeto que inspecciona el mundo por dentro y a su alrededor, un agente que en apariencia está listo para la acción. Fíjense, el concepto de conciencia nos lleva precisamente a que ese ser vivo, cuya función principal de su mente es mantenerlo vivo, y esto pasa con todos los seres vivos, no solo con el hombre, llega un momento en el que puede adquirir conciencia, es decir, darse cuenta de que es un ser vivo y de que en tanto ser vivo tiene un propietario. Es decir, a alguien le pertenece esta idea, este pensamiento, esta conciencia. De ahí surge esta idea del yo, del sí mismo, ¿no? Que finalmente nos hace sentirnos humanos, sabernos humanos, y por lo cual a veces decimos que nos distinguimos de los animales, ¿no? Es decir, porque sí tenemos conciencia, porque tenemos razón, etc. Cuestiones ahí que hay que discutir a fondo, lo haremos en otro momento, pero que cuando observamos el comportamiento animal, sobre todo hoy en día que la tecnología nos permite adentrarnos más en ese comportamiento, conocerlo a mayor profundidad y amplitud, nos damos cuenta de que los animales tienen comportamientos que podríamos decir también son conscientes. Pero bueno, decía, esa discusión es una discusión que podemos dejar para después. Aquí lo importante es darnos cuenta que como que cada uno de nosotros, en tanto ser vivo, es un ser de conciencia. Ahora bien, si la conciencia sienta las bases para la acción, la pregunta obligada es, bueno, ¿y cuál es mi conciencia que puedo valorar, analizar, evaluar a partir de las acciones que tengo en el medio ambiente en el que actúo? Es decir, si la conciencia sienta las bases para la acción, tendríamos que preguntarlo cuáles son las acciones que llevo a cabo para poder determinar cuál es el tipo de conciencia que tengo. O qué tanto mi conciencia es consciente, vale la redundancia, ¿no?, de esas acciones que lleva a cabo. ¿Por qué? Porque ello supone darme cuenta que en tanto propietario de mi conciencia, soy propietario también de mi propia vida. Es decir, asumo la responsabilidad de mi vida a partir de que tengo conciencia de esa vida. Y esto, fíjense, desde lo biológico lleva precisamente a la cuestión ética. Por ello, para Maturana es muy importante dejar en claro todo este proceso, y por eso él, como biólogo, después de muchísimos años de trabajar la biología y demás, se empezó a dedicar a la educación y trabaja hoy en día temas educativos con mucha profundidad, porque
esta base que él está planteando es esencial para comprender cómo es que los seres humanos finalmente acabamos viviendo en sociedad y qué tanto somos conscientes, es decir, qué tanto somos propietarios de nuestras acciones en el comportamiento social, cuando actuamos con otros o con otras. Aquí ya habíamos hablado de la idea de otredad y alteridad. Tener conciencia entonces supone una mente dotada de subjetividad, sin la cual no sabríamos que existimos, ni quiénes somos, ni qué pensamos. Es decir, la subjetividad es el sí mismo, es el sentimiento del ser sobre el propio ser. Esto soy. Ahora bien, esto que soy, cuando lo reflexiono, hace pensar y cuál es el tipo de subjetividad que tengo, es decir, cuáles son mis valores, mis ideas, mis creencias, qué es lo que me hace actuar en el mundo. Un neurofisiólogo, Antonio Damasio, escribió sobre el sí mismo, que este proceso de conformación del sí mismo atraviesa 3 periodos, diríamos. Estos 3 periodos, si bien en un momento, en términos evolutivos, se van sucediendo uno al otro, en términos contemporáneos existen los 3 en cada ser humano. El proto-sí mismo, que son los sentimientos primordiales, las emociones, la base emocional de cada uno de nosotros. El sí mismo central, que orienta a la acción, es decir, cuando tengo miedo, ¿qué hago? ¿Me quedo paralizado? ¿Corro? ¿Me defiendo? ¿Agredo? Puedo dar cualquiera de esas respuestas. No siempre es la misma. Por eso es que, en términos biológicos, cada uno de nosotros hace con sus emociones lo que cada uno es capaz de hacer en función de este primer sí mismo central, o más bien de este segundo sí mismo central. Esto, cuando se lleva al plano de la reflexión, es decir, cuando ese sí mismo central que actúa, reflexiona sobre sí mismo, posibilita la emergencia del sí mismo autobiográfico, es decir, de un sí mismo que ha asumido la propiedad de la conciencia y a partir de esa propiedad de la conciencia es que reflexiona sobre sus propios actos y decide a partir de ello seguirlos haciendo, teniendo o cambiarlos. Por ello es muy importante el proceso educativo y formativo. Porque un niño, por ejemplo, que golpea a su hermanito o que no quiere prestar sus juguetes o que tiene ciertos comportamientos que consideramos socialmente inadecuados, tenemos que hacerlo reflexionar para que su conciencia le lleve a darse cuenta que es mejor asumir otra acción. Y a partir de ello, entonces, cambia su conducta. Pero, si no lo logramos, evidentemente puede ser que esta conducta se refuerce. Es decir, por ejemplo, una conducta agresiva puede estar reforzada, pues porque nadie le hace ver lo que significa, lo que implica, o porque eso le da resultados para lo que quiere, para sus finalidades, obtener dulces, divertirse, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces no tiene ese proceso de constitución de una conciencia que lleve a una subjetividad que permita conocer y comprender la propia acción en función del otro o los otros. Entonces, el proceso educativo y formativo posibilita precisamente este proceso de reflexión para la constitución del sí mismo autobiográfico, que incorpora las dimensiones social y espiritual, subjetividad a través del lenguaje. Y me detengo aquí. Hoy en día existen varios planteamientos de terapia, de psicoterapia, de análisis histórico, reflexión histórica, toma de conciencia, que hablan de la narración. En eso consiste el sí mismo autobiográfico, en poder narrarme, en poder decir, yo he hecho esto y he
sido de esta manera y mi subjetividad se constituye a partir de esto. Y a partir de esa narración llego a determinar qué soy, quién soy. En algún momento dado también ya había citado esta frase de Nietzsche de atrévete a ser el que eres. Solo puedo atreverme a ser el que soy a partir de que tengo un sí mismo autobiográfico que me dice, bueno, ¿y quién eres finalmente, no? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese o quién es esa subjetividad que está presente en tu corporeidad, que existe en ella, ¿no? Entonces, pero narrarse también supone narrarme en función de los que viven conmigo, de los que son mi familia, de los que son mis amigos, de los que son mis compañeros de clase, de trabajo, etc. De tal manera que existe una narración individual, pero también una narración comunitaria, una narración colectiva, una narración social. Ustedes recordarán que en las ciudades había, ahora todavía existen en algunos pueblos y en algunas ciudades, los narradores, la memoria del pueblo, de la comunidad, ¿no? Personas que iban recuperando todo lo que había acontecido en la comunidad para estarla contando. Bueno, pues después de cada proceso histórico supone narrarnos, contarnos. Sobre esto hay diversos autores y textos, también en una sesión del seminario analizaremos con más detalle la cuestión. Pero es muy importante tenerla clara porque cuando la conciencia se sabe poseedora de una subjetividad, adquiere precisamente la posibilidad autobiográfica. Y esa posibilidad autobiográfica es fundamental para la reflexión en la relación con los otros. Ahora bien, no quiere decir que solo está reflexionando en el sentido propiamente racional, sino también la autobiografía es emocional, es sentimental, es perceptual. Esto es muy, muy importante porque si no caeríamos en un discurso en el que me cuento mi historia y me la creo. No. Es como toda mi vida ha sido atravesada por una serie de factores, agradables, desagradables, placenteros, displacenteros, etcétera, que me hace ser lo que soy. Y que, por lo tanto, a partir de eso, justifico mis acciones. Cuando hay violencia intrafamiliar, cuando un hombre es violento con su pareja, con sus hijos, etcétera, es porque detrás hay una historia que nos puede permitir darnos cuenta de por qué llegó a construir su subjetividad a partir de esos niveles de agresión. Y lo que veremos es que ese sí mismo autobiográfico no está tan desarrollado. Algunas investigaciones han mostrado que si en los primeros años de vida el individuo no desarrolla una capacidad de lenguaje y comunicativa adecuada con sus familiares, sus papás, su mamá, sus hermanos, tiende a ser más agresivo. ¿Por qué? Porque no es capaz de expresar vía el lenguaje lo que siente, lo que percibe, sus emociones, sus ideas, y entonces lleva a una frustración de tal manera que la única forma que considera viable para expresarse con los otros es por medio de la agresión o la violencia. Entonces es muy importante que en los primeros años se cuenten cuentos, el niño fluya en el lenguaje y cuente historias, no importa si son tener amigo imaginario, no importa si es inventar cosas, no importa, la cuestión es cómo mediante el lenguaje vamos introduciéndolo al mundo de la comunicación social, al mundo sociocultural, para que vea que hay otras vías de comunicación y expresión de sentimientos, de emociones, de ideas, y no solo la agresión física o la fuerza bruta. En ese sentido, Maturana nos dice que el lenguaje es más que un sistema de símbolos. Tiene que ver con las emociones, que son fundamentales para la vida humana. Y nos dice también que el lenguaje favoreció el desarrollo de lo humano. Hoy día puede favorecer el desarrollo de la humanización. Ser humanos no nos hace humanizados. Ser humanos también podemos entenderlo en el sentido biológico
de constituir una especie animal determinada, específica, con ciertos rasgos. La sociedad actual, y sobre todo a partir de la modernidad, estableció la idea, ¿cómo diríamos? La utopía, la idealización del ser humano, pero a partir del humanismo emanado de esa modernidad, que recupera el humanismo antiguo y el humanismo renacentista, el humanismo socialista, en fin, varios humanismos que hemos oído a lo largo de la historia, pero que entonces supone un ser humano que sea humanizado, es decir, un ser humano que tiene conciencia de tal manera que tiene valores éticos, principios éticos de respeto a los otros, a las otras, que ha desarrollado un sí mismo autobiográfico capaz de dialogar y comunicarse con los otros humanitariamente. Y aquí es donde entra precisamente en ese ideal de la modernidad los derechos humanos. Es decir, humanizarnos supondría desde esta visión hacer valer y respetar los derechos humanos. De manera consciente, no como discurso social políticamente correcto, sino si de veras yo como ser humano estoy convencido de que debo de comportarme de tal o cual manera ante el otro o la otra. Dice Maturana también, ser humano, es decir, al declararnos seres racionales, vivimos una cultura que desvaloriza las emociones y no vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que constituye nuestro vivir humano. Y no nos damos cuenta de que todo sistema racional tiene un fundamento emocional. Esta perspectiva de hoy de la educación emocional, de la inteligencia emocional, evidentemente se va en ese sentido de hacernos dar cuenta de nuestras emociones, de la importancia de las emociones, porque se trata en la relación con el otro de fundar esa relación desde la emocionalidad, no desde la racionalidad. Porque la emocionalidad nos conecta biológicamente, neuronalmente, neurofisiológicamente con los otros. La racionalidad nos puede separar, porque la racionalidad puede estar fundada en ideologías, en principios religiosos o políticos diferentes, etc. Pero si ustedes miran bien las posturas religiosas, laicas, políticas diversas, casi todas hablan racionalmente de la igualdad, de la equidad, de que todos somos seres humanos, etc. Y sin embargo uno se pregunta, ¿y por qué entonces hay tanto pleito entre posturas, tendencias, corrientes religiosas, etc., ¿no? Bueno, desde mi perspectiva es porque están fundadas en una racionalidad que intenta argumentar e intenta justificar ciertos comportamientos desde esa ideología o desde esos principios. En cambio, desde la perspectiva maturana, hacerlo desde la emocionalidad supone que logramos una mayor identificación como seres vivos, como humanos que somos. Y entonces por eso insiste tanto él en la cuestión de la emocionalidad ligada a los sentimientos. Dice Maturana, las emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Son programas complejos de acciones, en amplia medida automáticos, confeccionados por la evolución. Fíjense qué interesante, ¿eh? Distintos dominios de acciones en que nos movemos. Si la emoción, las emociones están precisamente en la base de la relación de los seres humanos entre sí y con el resto del mundo viviente, de los seres vivientes, de los seres vivos, de las plantas, de los animales, etcétera, ¿no? Cuando logramos visualizar esto y entonces conectamos desde esa perspectiva, logramos establecer otras formas de comportamiento, de relación, y evidentemente desarrollamos una dinámica diferente, ¿no? Una forma distinta de acción en el mundo. Y los sentimientos, dice, son sensaciones
¿Qué sentimos de las emociones? Percepciones mixtas de lo que sucede en nuestro cuerpo y mente cuando manifiestan emociones. Es decir, la emoción es la base de la razón, pero también es la base de los sentimientos. Entonces, cuando decimos querer o amar, en la base hay emociones. Por eso, cuando alguien ama y ve al ser amado, dice que siente algo. Siente cosquillitas, se le atora la garganta, mariposas en el estómago, en fin, múltiples expresiones hay al respecto, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que precisamente los sentimientos se afincan en las emociones. Diríamos, o podríamos decir, son como un nivel más elevado de esas acciones que la emocionalidad posibilitó. Y por eso el amor se constituye, ahorita lo vamos a ver en cómo lo define Maturana, en una forma de relación superior. Porque es un sentimiento que, anclado en las emociones, ha evolucionado de tal manera que constituye una forma de relación superior entre los seres humanos y los seres vivos en general. Ya, por ejemplo, se me fue el nombre de este psicoanalista norteamericano, Erich Fromm, por ejemplo, hablaba de los varios tipos de amor, ¿no? Y Ovidio, desde la antigüedad, habló del arte de amar, y después también Fromm habrá escrito un libro sobre el arte de amar, y bueno, hay infinidad de autores que nos hablan del amor romántico, de varios tipos de amor, pero lo que es fundamental es entender que ese sentimiento es altamente evolucionado. Que no se ama porque sí, o se ama nada más por ser humano, uno es humano y otro humano y se aman, no, implica trabajo, actividad, acciones, etc. Y eso implica cambio de dominio de emoción a un cambio de dominio de acción. Es decir, los cambios en las emociones suponen cambio en las acciones. Ahora bien, hay conflictos, siempre hay conflictos en la vida, en la sociedad, entre los diferentes grupos humanos, etc. Pues bien, los conflictos también son producto de las emociones, pero suponen, en ese grado de emocionalidad, la posibilidad de arreglo. Lo que nos dice quienes analizan la cuestión del conflicto es que cuando los conflictos derivan de cuestiones ideológicas, prácticamente no logramos encontrar solución al conflicto. Porque esos desacuerdos siempre traen consigo ideas, creencias, argumentos, que de entrada se contraponen a los otros. Desacuerdos en las premisas fundamentales a partir de situaciones diversas. Y por tanto, por eso vemos, en términos, por ejemplo, ahorita de política nacional, cómo es que los opositores al gobierno lo critican, pero es evidente que hay una ideología detrás y no argumentos o X o Z posturas, de la misma manera que quienes ocupan el poder tienen sus razones, sus fundamentos para hacer lo que deciden hacer. La cuestión es que uno elige en función de con quién se identifica, pero si lo hace desde lo ideológico, evidentemente no tendrá los argumentos y las razones suficientes. Tiene que pensarse, tiene que hacerse más bien desde lo emocional. Algo así como cuando nos decían, ¿qué es lo que te late? ¿Qué te late para que tomes esa decisión? Y bueno, en ese proceso el lenguaje tiene que ver con la acción. Pero no, dice Maturana, no con cualquier coordinación de acción, sino con coordinaciones de acciones consensuales. Es decir, Maturana plantea que el desarrollo humano se da gracias al lenguaje, no gracias al trabajo, como se pensaba o como la teoría marxista convencional, tradicional planteaba. No, Maturana dice, fue el lenguaje el que nos hizo humanos, y por eso ser humanos, dice Maturana, es lenguajear, es usar el lenguaje, es ponerlo en medio de las relaciones. Bueno, entonces, si esto es así, el lenguaje constituye coordinaciones de acciones
de coordinaciones de acciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos, lo que intentamos es estructurar toda una visión de mundo que justifica nuestros actos, pero que nos permite comunicar esos actos a los otros. Y entonces, en el momento del actuar con otros para lograr algo, entramos en esas coordinaciones de acciones de unos con otros. Por eso son consensuales. Porque llegamos a acuerdos, porque finalmente nos damos cuenta de que es mejor hacerlo de esa manera, nos convencemos, etc. Pero el lenguaje también está ligado a lo emocional, no a lo racional. Si la base de la vida es las emociones y el lenguaje también está en esa base, el lenguaje se funda en lo emocional. Y solo en un nivel posterior de desarrollo el lenguaje se va a articular con la conciencia racional y va a llegar a la construcción de argumentos. Pero en términos básicos, el lenguaje tiene que ver precisamente con ese operar en coordinaciones consensuales de coordinaciones de acciones consensuales. Que, insisto, parece trabalenguas, pero que lo que nos quiere decir es, el lenguaje, bueno, las emociones mueven a la acción, esa acción supone un lenguaje que mueve a la acción también, pero que implica remover también las emociones. Y entonces se vuelve como un entramado complejo de articulación, lenguaje-acciones. La mente funciona a través de mapas. Hace ideaciones, esquemas. Pero al momento de exponer esos esquemas, al momento de explicarlos, de quererlos comunicar, esos mapas, esos esquemas, se transforman en lenguaje. Y por eso, volvemos a la idea del lenguaje anterior que veníamos comentando, el lenguaje es fundamental en la relación humana. Si yo tengo una idea, un sentimiento, lo expreso a partir del lenguaje. Pero fíjense, es muy curioso porque podemos hablar de distintos lenguajes. El lenguaje pictórico, el lenguaje de la comida, de los colores, del vestido, el lenguaje matemático. Podemos hablar de todos esos lenguajes. La artesanía es un lenguaje también, ¿no? Bueno, todos esos lenguajes nos dicen algo en lo emocional. El problema que tenemos en términos educativos es que cuando queremos enseñar, lo transformamos en lenguaje oral o escrito y, en cierto sentido, matamos parte de su esencia. Porque ¿cómo explicar una pintura? ¿Cómo explicar una imagen, una sinfonía, una melodía, un alimento? ¿Sí? Es decir, el alimento por sí mismo, la pintura por sí misma, la sinfonía por sí misma, van a tocar las emociones del otro ser humano. Pero si lo empezamos a explicar vía lenguaje oral o escrito, lo que va a suceder es que lo vamos a racionalizar y entonces la emocionalidad va a pasar a ocupar un segundo plano. Por eso es fundamental en educación que aprovechemos los múltiples lenguajes para que los alumnos aprendan a comunicarse por múltiples lenguajes desde lo emocional, que cuando vean un paisaje se emocionen, que cuando escuchen una melodía sientan la música, que cuando huelan un alimento se les mueva el deseo de quererlo comer, de degustarlo. E insisto, esto a partir de que esos múltiples lenguajes posibilitan expresar las emociones muchísimo mejor que si quisiéramos explicarlas verbal, oralmente o por escrito. El cerebro también elabora mapas del cuerpo a partir de simulaciones del mismo, como si en verdad hubieran ocurrido situaciones específicas. Es decir, hay veces en que estamos ante una situación y después sentimos que la vivimos porque hayamos hecho algo o no, el cerebro inmediatamente crea un mapa como si lo hubiéramos vivido.
porque de esta manera va registrando y queda en la memoria para una posible situación posterior. Y entonces ya saber qué hacer, dar una respuesta apropiada. Y aquí entramos a esa idea del amor de Maturana, que dice, el amor es la emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes con otro, con otra, hacen al otro, otra, un legítimo otro, otra en la convivencia. Hacen al otro, otra, un legítimo otro, otra en la convivencia. Dice, las interacciones recurrentes en el amor amplían y estabilizan la convivencia. Las interacciones recurrentes en la agresión interfieren y rompen la convivencia. Por eso el amor es el antídoto ante la agresión, porque establecen otra forma de convivencia. Pero esa otra forma de convivencia no surge de un sentimentalismo, de un romanticismo. Surge de la idea de que reconozco que el otro, la otra, es un legítimo, es una legítima subjetividad que merece respeto y reconocimiento, o reconocimiento y respeto. ¿No? Por eso cada uno, cada una, tiene que generar esa legitimidad de reconocimiento del otro. Y cada uno o cada una tiene que trabajar para mirar al otro como legítimo otro u otra ser humano. Y solo a partir de ese reconocimiento de legitimidad es que establecemos relaciones con el otro y la otra de convivencia. Esto es muy importante en términos de la agresión, de la violencia de género, de los feminicidios, etc. Porque quiere decir que no hay un reconocimiento de un otro como subjetividad que merece ser reconocida como humana o como humano. Y entonces se objetiva de tal manera que, como todo lo objetivo, puede ser desechable, como todo aquello que vemos como objeto, ¿no? Dice Maturana, en verdad, yo diría que el 99% de las enfermedades humanas tienen que ver con la negación del amor. Quizá esto pueda parecernos exagerado, ¿no? Pero muchas corrientes del pensamiento filosófico hoy en día están coincidiendo con esta postura, ¿no? De cómo es que al reconocer al otro, también hay un reconocimiento de mí como otro. Recuerden un fragmento de poema de Octavio Paz que alguna vez comenté, que dice, para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí y buscarme entre los otros que no son yo si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Siempre el reconocimiento de un legítimo otro tiene como base, fundamento, que yo soy también un otro. Y por eso soy un legítimo otro para otros y otras. Esto tiene que ver con los conceptos que ya habíamos comentado en alguna ocasión de otredad, alteridad. Pero es muy importante tomarlo en cuenta porque hablar del otro, la otra, implica hablar de sí mismo también. Estar en medio como sí mismo autobiográfico. Y bien, en este sentido, es importante tratar de comprender los aportes de la psicología, por un lado derivados de las neurociencias hoy en día, por otro lado derivados de la biología, por otro lado derivados del psicoanálisis quizás, y por otro lado derivados del comportamiento sociocultural antropológico. Hemos tradicionalmente hablado de escuelas psicológicas, ¿no? Conductismo, psicoanálisis, enfoque humanista, etc. Hemos hablado tradicionalmente de ramas o campos de la psicología, ¿no? La general, experimental, la psicofisiológica, la evolutiva, etc. Hemos hablado de constructivismo, de Gestalt, etc. De educación clínica, en fin. Hemos fragmentado la mente humana.
Lo que el planteamiento de Maturana hace es intentar regresarnos a la idea de que la mente humana es un complejo que no se puede fragmentar ni dividir. Y que las ramas de la psicología, desde mi perspectiva, tienen que ver con una problemática epistemológica, han dividido y fragmentado. Entonces, es difícil comprender al ser humano porque cada corriente o escuela psicológica dice una cosa diferente o a veces en contraposición a la otra, etc., ¿no? Entonces, quise mostrar esa lámina porque lo fundamental es, a ver, ¿qué de la mente humana, independientemente de la escuela, postura, además psicológica, que lo exprese o lo diga, es un principio básico para comprender al ser humano? Y a partir de ello tratar de hacer una integración en la comprensión de ese individuo humano. Hay múltiples autores, aquí menciono algunos de ellos, a lo largo de esa historia de la psicología, ¿no? Quizás los más renombrados, sobre todo Piaget y Vygotsky, son los más conocidos, pero está un Henry Wallon, un Alberto Merani, que merece ser retomado desde América Latina, un psicólogo argentino muy, muy interesante, les recomiendo buscar, por ahí hay un instituto Alberto Merani en internet, que recupera su obra y su pensamiento, fue muy crítico de la psicología, pero también hizo aportes muy, muy interesantes a la educación. Y bueno, la pedagogía también, en esa visión reduccionista y de especialización, pues se ha convertido en campos y en enfoques, ¿no? Enfoque pragmático, enfoque psicológico, intercultural, etcétera, sin ver que la educación es un todo y el proceso educativo es una totalidad en un contexto histórico-cultural determinado. Desde mi perspectiva, la pedagogía, más que una ciencia o una disciplina científica, es un arte. Y como todo arte, necesita apoyarse en las ciencias y en otras actividades artísticas para poder cumplir su cometido. Y bien, cierro con este esquema, porque en la educación escolar, el discurso pedagógico y la práctica pedagógica se enlazan a partir de tres grandes campos que finalmente constituyen lo que llamamos educación escolar. El campo curricular, el campo didáctico y el campo de la evaluación. La práctica docente deriva de la experiencia del docente, pero también de los discursos pedagógicos, ¿sí? Los discursos de las distintas posturas, corrientes, escuelas, etcétera, etcétera. En el centro está lo que llamamos educación escolar y que implica esta mirada que decía al principio, sociológica, psicológica, filosófica, de política, etcétera, 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 porque es ese entramado complejo lo que nos permite comprender a cabalidad lo que educar significa en el mundo hoy en día. Y ahí le dejo, voy a cerrar la presentación. Y podemos dialogar, comentar, platicar. Si existen comentarios, preguntas, espero que sigan ahí. Aquí estamos, doctor, aquí estamos. Ah, muy bien. Todo muy claro, doctor, excelente. Gracias, gracias. Saludos, doctor Ernesto. Hola, maestra Carolina, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Quién quisiera iniciar con algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, algún argumento en contra? Estamos abiertos. ¿Sí me ven ahí bien? Sí. ¿Levantó la mano alguien? Sí. Yo. Vamos a ver. Adelante, Genoveva. Ok. Pues todo esto de Maturana me parece tan maravilloso que llevarlo a la práctica, poderlo ir implementándolo con los chicos de cualquier edad y de cualquier carrera. Y coincido, estaba yo leyendo ahora en esta semana a una
neurocientífica que estaba platicando acerca de la importancia que tiene la meditación y que la meditación se conecta con que cuando estás meditando en un espacio, ya sea solo, pero que hay familia o que estás en una fiesta, aún pues no necesariamente meditando, perdón, pero que cuando hacemos alguna actividad con una persona, ya sea en silencio como meditar o estamos en una fiesta, dice que los corazones se entrelazan y se comunican entre ellos y que, bueno, pues estaba explicando qué tipo de experimentos son, ¿no? La verdad no apunté nada de eso. Pero pienso y me queda claro que cada vez hay que buscar más el poder dialogar, el poder comunicarnos y el poder comunicarnos desde la compasión. En este caso habla Maturana del amor, porque yo creo que sí, acompañarnos en esta vida unos con otros para poder salir adelante, para poder humanizarnos, para poder comprender, entender o dialogar o vivir con el otro, ¿no? Pienso, pienso, ahorita estoy leyendo varios autores diferentes que tienen ya una postura en cuanto a, incluso en cuanto a enfermedades o en cuanto a trastornos, perdón, en la psicología, y la cuestión es poder entrar a estas enfermedades, incluso tú como psicólogo, como terapeuta X, desde una postura amorosa, sin juzgar, sin ponerle etiqueta, ir quitando precisamente esas etiquetas que nada más hacen daño, que no te dejan avanzar y que te ponen como enfermo, ¿no? Como una persona que ya está destinada a padecer, en lugar de que tú mismo que la padeces y el otro que te acompaña, que es tu familia, vayan caminando de una manera diferente. O sea, tomando una postura así como más, pues más amorosa, pero también desde asumirme una persona, no de la lástima, no de la pena, no de que pobrecito está enfermo, sino no, soy diferente y puedo salir adelante, ¿no? Una cosa así más o menos es lo que ando leyendo y me parece, pues, con mucha comunión, ¿no? Con Maturana. Sí, en efecto, todos hemos tenido la experiencia de que vamos a una comida familiar o convivimos con los amigos, o que añoramos ahorita poder hacerlo, ¿no? Porque uno come de otra manera, uno bebe de otra manera, platica de otra manera, se interconecta de otra manera, ¿no? Y yo diría, aparte de esto, de la relación con el otro, es también el amor para aprender a vivir con uno mismo. Uno mismo necesita amarse a sí mismo, ¿no? Como parte precisamente del autorreconocimiento de un legítimo ser humano que merece ser amado y que merece ser bien tratado y que merece no ser agredido, que merece, etcétera, 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 ¿no? Creo que por ahí también es muy importante. Y lo otro, en efecto, hoy, esta mirada que el Occidente, o esto que llamamos Occidente, ¿no?, ha hecho de los países orientales, del budismo, de la meditación, de otras corrientes, tiene que ver con esta búsqueda de encontrar aquello que le dé paz a nuestra alma, ¿no? De sentirnos bien, de estar tranquilos, de encontrar el equilibrio, la armonía, porque nos sentimos desbalanceados, desequilibrados. Evidentemente la pandemia ha acelerado eso y por eso vemos que hay tanta crisis de ansiedad, incluso el aumento de suicidios, el aumento de violencia al interior de las casas y fuera de ellas. No sabemos mucha agresión en los noticieros, en la calle, la gente agrede por muchas cosas, ¿no? O sea, tiene que ver con todo este desequilibrio emocional, diríamos, que la sociedad moderna tiene consigo, pero que se agudiza o se ha agudizado con la pandemia. ¿Quién más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Doctor,
Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, después de esta reflexión que usted muy amablemente nos ha compartido, creo que me hace recordar una definición que utiliza Maturana en alguno de sus textos, donde nos dice un poco que la educación es enseñarle a la persona cómo moverse en el mundo a través de ir conociendo al mundo. Y cuando Maturana hace esta definición de educación en uno de sus textos, me gusta mucho una parte donde él comenta que hemos inventado teorías para justificar lo que hacemos, ¿no? Y que en muchas ocasiones hemos, a través de estas teorías, generado espacios de discriminación y de desconfianza. Y él define justamente la discriminación como una desconfianza sobre la legitimidad del otro, como un desconfío de su legitimidad. Y entonces dice, bueno, si desconfío de la persona, de que es legítimo, pues entonces lo separo, lo niego, lo someto. Desconfío, tengo miedo de él, e inclusive hago todo un sistema social, cultural, legal, político, educativo, que entonces justifica la discriminación, ¿no? Y yo creo que como sociedad, pues vivimos un poco esto. Cuando usted hacía cita, por ejemplo, de este tema tan interesante que estaba muy ligado también al tema de la resolución de conflictos, ligado también al tema de la violencia, pues ciertamente se habla de la violencia física, de la violencia psicológica, pero no hemos hecho realmente mucho sobre la violencia estructural. Bueno, en México casi no hemos hecho nada sobre ningún tipo de violencia, pero particularmente sobre la violencia estructural que viven las mujeres, que viven las personas de diferente religión o de diferente color de piel o de diferente posición económica. Y yo creo que las reflexiones que da Maturana al respecto, bueno, al menos me parecen interesantes en ese sentido, porque creo que nos hace pensar y reflexionar sobre qué tendríamos que hacer nosotros para cambiar la sociedad, para cambiar la educación y justamente para no tener ese miedo del que él habla. Sí, has apuntado varias cosas interesantes que ligo con lo que decía la maestra Genoveva. Una que quiero enfatizar mucho es la opción de la teoría. La idea de cientificidad en la que nos movemos nos hace pensar que vamos a encontrar respuestas en las teorías, en los autores. Y eso se finca también en una idea muy racional de la vida. En alguna charla y en algún otro momento, ya después profundizaré en otra sesión, Jorge La Rosa nos habla de saberes de experiencia. Él dice que en la educación, en lugar de apoyarnos en las teorías educativas, nos deberíamos de apoyar en los saberes de experiencia. ¿Por qué? Porque la teoría, en esta idea de racional, de argumentar, a veces nos hace perder piso de lo real. Por eso hay teorías económicas que justifican el neoliberalismo, o la globalización, o la explotación, o cosas como las que están mencionando, la discriminación misma. Ha habido teorías, hay teorías que justifican ¿cómo diríamos? El que existan divisiones, discriminación, explotación. Las ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Estoy leyendo la autobiografía de Nelson Mandela y me remite precisamente esto que planteas y lo que planteaba también la maestra Genoveva en el sentido de cómo es que tan sutilmente, ¿no?, dominamos al otro, lo agredimos, lo discriminamos, sin darnos cuenta o pensando incluso que eso es lo normal que debe de suceder. Mandela vivió situaciones extremas en Sudáfrica, pero en el mundo actual y en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y aquí mismo, notamos que existen muchas formas sutiles de discriminación, de control, de dominio, y que para los ojos de quien lo ejerce está justificado, ¿no?
Entonces, ese punto me parece muy, muy importante. Romper la idea de que las teorías nos van a explicar todo, porque se afincan, insisto, en una perspectiva muy racional. Recuperar los saberes de experiencia implica recuperar la emocionalidad, implica recobrar el sentido común, la intuición. Ya también Lonergan ha trabajado sobre ello, Paul Ricoeur, Gadamer, y han planteado cosas muy interesantes al respecto. Y otro punto es esta cuestión de la violencia estructural. Es muy complicado y muy difícil porque todos quisiéramos soluciones rápidas. Pero hay que darnos cuenta que esta violencia estructural se fue afincando con los años. Si nos remitimos solamente a las crisis económicas, por lo menos 30, 40 años de descomposición de eso que llaman tejido social, de educación de mala calidad, de falta de espacios culturales y deportivos para los jóvenes, para los niños, de muchas cosas que hay ahí atravesadas, de la misma salud. Entonces, recuperar todo eso va a implicar varios años de modificación estructural de cosas, ¿no? Y ahora también de recuperar la confianza y de creer que de veras se puede, ¿no? Que está detrás, porque acabamos desconfiando de todo el mundo. Entonces se torna ahí una cuestión muy, muy compleja en el sentido de complicada y no comprensible, ¿no? De no darnos cuenta que la violencia estructural supone cambios estructurales que suponen trabajo, educación, formación, cultura, arte, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Cruz, por tu comentario. ¿Alguien más quisiera hacer algún otro comentario? ¿Tiene alguna otra pregunta, planteamiento? Maestra María Eugenia, ¿quiere decir algo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto y felicitarlo por su información muy valiosa, doctor Ernesto. Hablo de acá de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Me interesa mucho que me dé su opinión sobre las emociones. Me gustó mucho una partecita que usted comentó. Las emociones mueven a la acción. Entonces, ahorita, como ya lo ha comentado ahorita que nos hizo referencia a la participación del doctor Jesús, donde la situación que está imperando en este momento, desde el punto de vista pedagógico, hay emociones negativas y eso nos afecta significativamente en el aprovechamiento. ¿Cómo hacer para que esas emociones se vuelvan positivas? Haría una precisión. En general, los autores, los estudiosos de las emociones, generalmente no dividen emociones positivas y negativas, sino más bien cómo es que ciertas emociones condicionan ciertos comportamientos que pueden ser positivos o negativos para la persona. Me explico. La tristeza es un mecanismo que ayuda al ser humano, ¿sí?, a comprender y enfrentar ciertas situaciones dolorosas. Pero evidentemente no podemos estar todo el tiempo tristes. Igual que no podemos estar todo el tiempo alegres, ¿verdad? Entonces, por eso no es tanto que haya emociones positivas o negativas, sino más bien hay situaciones o condiciones sociales que hacen que ciertas emociones prevalezcan sobre las otras, generando comportamientos negativos o positivos. ¿Qué quiero decir? Que, en efecto, cuando hay mucha violencia, cuando hay descuido, olvido, cuando no hay integración familiar o comunicación familiar, cuando existen todo este tipo de cosas, entonces resulta ser que las acciones que generalmente tomamos o asumimos son agresivas, son de rencor o son de ansiedad o son de apatía, ¿no? Ya como siempre pasa lo mismo, ya no me importa, ¿no? Entonces van generando en el individuo que sus emociones se canalicen hacia actitudes negativas. Agredir, ofender o deprimirse, por ejemplo, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que desde la perspectiva pedagógica se puede hacer? Ya decía que lo estructural es muy complejo, hay que hacer muchas cosas ahí, pero en el plano propiamente educativo de la escuela o del aula, es generar un ambiente que dentro de lo posible contrarreste lo que ese medio ambiente está generando. Por ejemplo, cuando uno oye música de rap, o música que se escucha más en la radio, en los programas de música y demás, es mucha música muy agresiva y violenta. Música que denigra a la mujer, música que incita a la agresión, etc. Bueno, pero los alumnos, nuestros alumnos, generalmente no tienen de escuchar otra música porque esa es la música de su medio ambiente. Entonces, en mi perspectiva, la escuela, el aula, los maestros, tendríamos que ofrecerles otras posibilidades de música. Música que los sensibilice, que los tranquilice, que les haga escuchar o ver otra manera de ver las relaciones hombre-mujer, de valorar a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy precisamente estaba oyendo a Roberto Carlos, por ejemplo, y algunas de sus letras, y yo decía, es que ya no escucha, prácticamente las nuevas generaciones no escuchan esas canciones que hablan del amor, de la tranquilidad, de la solidaridad. Por ejemplo, esta canción de Amigo, ¿no? Lo que es una amistad, lo que es la solidaridad, el apoyo, en fin. Entonces, pues evidentemente, si lo único que oigo tiene que ver con agresión, con violencia, me voy forjando la idea de que el mundo es agresión y violencia. Tenemos que entonces ofrecerles a los jóvenes, a los niños, otras experiencias, en la música, en el cine, en la pintura, fomentar otro tipo de actividades y de juegos que les permitan darse cuenta o ir desarrollando una conciencia de el mundo también puede ser de otra manera. Existen otras posibilidades. Y esto, pues, es fundamental, sobre todo no como maestros, sino si la escuela logra como colectivo hacer eso. Ser un eje de desarrollo comunitario cultural para la familia, para los vecinos, para los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que por ahí debe de encontrarse posibilidades. Muchas gracias, doctor Ernesto. Muy amable. De nada, de nada. ¿Alguien quisiera comentar sobre esto mismo que plantea la maestra María Eugenia? ¿Alguna experiencia? Hay experiencias, por ejemplo, sobre lecturas, ¿no? Hay una colección del Fondo de Cultura Económica que se llama Invitar a la Lectura, donde plantean muchas experiencias de cómo jóvenes de ciudades perdidas, de comunidades marginadas, a través de la lectura de poesía y de la literatura, logran salir de ese mundo, por ejemplo, ¿no? También hay una película, bueno, un documental, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay un documental de una mujer fotógrafa que en la India les regaló a los niños cámaras desechables, y los mandaba a tomar fotografías de su barrio, de su colonia, ahí en la India, ¿no? En barrios marginales. Y los niños iban y tomaban fotos de todo lo que se les ocurría, cada niño fotografía lo que se le ocurría. Y después regresaban con la fotógrafa, revelaban los rollos y se ponían a observar las fotografías. Y eso hizo que varios de esos niños, esas niñas, cambiaran sus actitudes y sus comportamientos. En México, las caravanas culturales, allá por los 20, las primeras caravanas culturales que fomentaba Vasconcelos, también daban resultados en ese sentido. Otras experiencias más recientes las tuvo CONAFE, o las tienen a instituciones que van a las comunidades a llevar cine, teatro Viñol, para que los niños, las niñas, tengan otras vivencias, otras experiencias. Y entonces permitan que sus emociones y sus sentimientos también sean de otra manera, ¿no? Sean más positivos, por llamarlos precisamente como usted, maestra. Bien, ¿alguien más quisiera comentar?
Sí. El documental que mencionas se llama Los chicos del Barrio Rojo. Ah, muchas gracias. Gracias, Sí. gracias. Lo pueden buscar por internet, Los chicos del Barrio Rojo. Está Es en muy, YouTube. muy bonito, interesante. Gracias por la referencia. Bueno, comento en relación a esto, yo creo que también hay muchas cosas del arte que se pueden implementar, ¿no? En este caso fue la fotografía, el análisis de las canciones, escribir tu propia historia. Por ejemplo, eso de escribir tu propia historia, te ves reflejado, ¿no? Como las fotografías fue lo que pasó. Ellos no habían visto en dónde vivían hasta que lo fotografían, ¿no? O sea, no habían tomado conciencia, vamos. Y la fotografía los hace despertar, los hace ver dónde están, ¿no? Con más conciencia, vamos. Entonces pienso que el arte ayuda mucho para sacar a los chavos, a los niños, o de cuestiones sociales muy, muy lastimosas, ¿no? Sí, así es. De hecho, esto tiene que ver con el sí mismo autobiográfico que mencionaba hace rato. Es narrarse, cómo me narro, cómo me cuento mi historia, cómo me doy cuenta y tomo conciencia de lo que es mi mundo, ¿no? Y de cómo puedo moverlo, modificarlo, cambiarlo. Y por otro lado, les daría la referencia de Lonergan de Filosofía y Educación. Ahí dedica unos capítulos a la cuestión del arte y lo estético en la formación de la persona. La experiencia estética siempre sensibiliza, porque hace despertar los otros sentidos que generalmente tenemos apagados. No solo vemos, sino también percibimos, sentimos la tierra con el barro, la plastilina, el papel maché, ¿no? Escuchamos, olemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ello es fundamental para las emociones, para el desarrollo de la emocionalidad y los sentimientos. Bien, si no hay ya ninguna pregunta o comentario, pues vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Así es que última llamada, como dicen en el teatro. Si no hay comentarios, les agradezco su asistencia, su participación, y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Sí, de nada. Muchísimas gracias, doctor. Sí, de nada, Cruz. Hasta luego. Buenas noches, Y maestros, nos vemos maestras. entonces en 15 días, ¿verdad, doctor? Sí, en 15 días. Perfecto. 15 días, si está de acuerdo a la misma hora, Sí, me parece que esta hora los está bien. esperamos con mucho gusto. Sí, ok. Cuídense mucho, buenas noches, bonito fin de semana. Buenas noches, Gracias, doctor. Buenas noches. muy buenas noches. Buenas noches, gracias por todo. Sí, buenas Muy noches. buenas noches.